Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sin importar el horario en el que nos estén viendo. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de América Viva. El día de hoy les traemos una de las investigaciones que más nos ha pedido el público y pues nosotros estamos para complacer. Con ustedes, los inicios de la prostitución en México. Esta investigación tendrá tres partes: México prehispánico, México colonial e independiente. Y pues, sin más preámbulos, comencemos. Antes de hablar sobre otros datos de la prostitución, tenemos que entender que esta también fue parte de la historia. La concepción que se tiene hoy en día de la prostitución era totalmente diferente de la que se tenía en un inicio. En la prostitución podemos encontrar dos grandes grupos, el grupo privilegiado y el otro que podríamos decir que era de la población. El grupo privilegiado podemos hablar de aquellas que iban muy bien vestidas con huipiles. Un huipil es una camiseta o túnica de algodón. Aparte también combinaban muy bien su maquillaje y las joyas. El otro grupo hablamos de aquellas mujeres que se encontraban en los mercados o simplemente en las calles. Estas mujeres no vestían muy bien, también estaban muy pintadas la cara, los dientes y se habla mucho acerca de que masticaban chicle. Hablamos también un poco sobre el mundo náhuatl. Esto es muy interesante ya que aquí se habla de que para llegar a ser prostituta era muy fortuito, pues todo dependía del día de nacimiento. También hablamos aquí sobre la diosa Xochiquetzal. Se preguntarán qué significa, pues significa flor preciosa. Se cree que esta diosa no representaba a todas las prostitutas, sino a cierto grupo que enmarcaba a los rituales o que llegaban a ser sagradas. La prostitución en la época prehispánica. La prostitución, según refieren los citados autores, no necesariamente fue percibida como una conducta negativa en la sociedad náhuatl, debido a la naturaleza dual de Omeyol. La prostitución representaba en general un desfogue para aquellos que por alguna razón no podrían tener una mujer de manera socialmente aceptable, o cuando su esposa no lo satisfacía sexualmente. Ante esta situación se tenían dos opciones: tener una concubina o recurrir a una prostituta. La primera opción estaba reservada para las clases altas, mientras que la segunda era común entre los soldados. Por otro lado, aunque por ahora no se cuente con fuentes que pudieran referir la condición de la prostituta, según la interpretación de los indígenas, existe una descripción bastante peculiar del fray Bernardino de Sahagún, que dice que de las mujeres públicas cada una anda vendiendo su cuerpo, comienza desde moza y no lo deja siendo vieja, y anda como borracha y perdida. Es una mujer galana pulida y con esto muy desvergonzada, y a cualquier hombre se le da y le vende su cuerpo. Sin embargo, en algunas ocasiones las prostitutas desempeñaron un papel socialmente aceptado en algunas festividades religiosas, a las que asistían los soldados que habían probado su valentía. También se tiene conocimiento que la prostituta acompañaba a los soldados que vivían en un edificio especial llamado Huicalí. Otro aspecto importante son dos divinidades nahuas veneradas en relación al amor y a los placeres sexuales, las diosas Xochiquetzal y Tlatzotleot. Cada una representaba la belleza que a su vez representaba el mundo que la humanidad habita, teniendo en mente la ambivalencia implicada en el concepto maya de dualidad. Recordemos que el sexo es una de las cosas terrenales que no solo mitiga el dolor del mundo, sino que también sirve para la procreación. Luego de la conquista española y la construcción cristiana en el Nuevo México colonial, las manifestaciones, ritos y creencias en los dioses prehispánicos se consideraban como paganos para el nuevo orden. Sin embargo, la sociedad española toleró en ciertas medidas a la prostitución, ubicándola en lugares llamadas casas de mancebía. Todo esto controlado por el Estado. Esto era un mal necesario según los nuevos colonizadores. En 1539, México efectuó la primera casa de mujeres públicas, lugar establecido para el labor de la prostitución. Esto ubicado detrás del Hospital de Jesús de Nazaret, que servía para atender a los soldados españoles de la resistencia indígena. No se sabe con exactitud si esta obra concluyó algún día. Las pocas oportunidades para las mujeres y sus bajos recursos obligaban a adentrarse a las casas de recogimiento, lugar que pretendía acoger a las mujeres desamparadas y a prostitutas, con la finalidad de erradicar la prostitución y el pecado, y así dar una nueva oportunidad a las mujeres con la oración y la penitencia según el cristianismo. En el siglo XVIII, las autoridades coloniales endurecieron las medidas en contra de la prostitución, para concebir estas casas como unas de castigo y de paredes de arresto. Sin embargo, esta objeción fue casi nula y así su perpetuación.
ya que las prácticas laborales en las calles no eran consideradas como delictivas en la nueva colonia mexicana. Al iniciar la vida independiente de México en la segunda mitad del siglo XIX, surge la necesidad de crear un proyecto que regule la actividad de la prostitución para erradicar y reducir los niveles de sífilis y demás enfermedades de transmisión sexual. El estatuto definido para la época estableció que todo lo relacionado con esta actividad sería un asunto vinculado con las instituciones de salud pública y con la policía. Dicha reglamentación también pretendía que toda mujer que se dedicara a la prostitución debería ser inscrita en los registros de inspección sanitaria. Este modelo se constituyó como una copia del sistema francés. Posteriormente, en 1865, se creó el Registro Formal de Mujeres Públicas durante el imperio de Maximiliano de Habsburgo. En 1891 se expidió el primer Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos, que luego tuvo enmiendas en 1894 y 1902. Dentro de estas políticas reglamentaristas enfocada en la higienización, se consideraba a la mujer sexoservidora únicamente como un vector de transmisión de enfermedades, que debe ser registrada y marcada sin obtener beneficio alguno. En años posteriores surge un discurso abolicionista que pretendía suprimir totalmente la prostitución en el seno social. Eso en su vertiente más radical. En su vertiente moderada, toleró su existencia siempre que ésta no ofenda la vista del público, noción que subsiste hasta la actualidad en México. En 1940 se abolió toda la reglamentación sobre prostitución en el Distrito Federal y en los territorios federales, delimitando algunas zonas exclusivas de tolerancia. En los años 80 surgieron los primeros movimientos de trabajadoras sexuales en el Distrito Federal, además del primer programa de prevención y control de enfermedades de transmisión sexual dirigido a sexoservidoras, así como la expedición de las primeras credenciales. En 1997, con la firma de los convenios delegacionales, se establece como requisito indispensable para el ejercicio de la prostitución en la vía pública el contar con credencial de CONACYT, Consejo Nacional para la Prevención y Control del Virus de Inmunodeficiencia Adquirida. En 1999, en la Ciudad de México, se suspendió el otorgamiento de credenciales debido a un mal uso de las mismas, mas no los servicios sexuales. En la actualidad, no existe ley alguna que defina y regule la actividad del sexoservicio en el Distrito Federal. Sin embargo, es bien sabido que existen zonas donde se ofrecen servicios sexuales, como centros nocturnos, mercados y calles. Además, existen 13 estados que han regulado, desde un discurso higienista no laboral, el ejercicio de la prostitución. Estos son Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa y Zacatecas. Y para finalizar, nos enfocamos en el tema general. Las prostitutas, o también conocidas como chicas públicas, eran mujeres que vendían placer en ese tiempo, y las personas que podían acceder a ellas eran solamente los de la alta sociedad. Debemos analizar también la situación por el cual se llevó a las mujeres al camino de la prostitución en México. El mayor motivo es que gran parte de las mujeres en ese tiempo habían vivido en desorden. Todas han comenzado por la unión con su seductor, que habiéndolas abandonado, ellas buscaban a otro y a otro. La miseria ocasionada por la falta de amor al trabajo o por la dificultad de obtener una, también figuraba en el primer término. También incluye el deseo de las muchachas de los estados por conocer la capital, también era una de las causas. El maltrato por parte de los padres, por ejemplo, el deseo de vivir mejor, y por la poca resignación. Un científico de la época intentó explicar el fenómeno prostitucional como una enfermedad social o quizás como una conducta hereditaria. Sin embargo, surgieron otras corrientes de pensamiento que vincularon con mayor acierto a los factores sociológicos y económicos, como por ejemplo la ausencia de oportunidades laborales. Y esto ha sido todo, espero que nos sigan en las redes sociales, ya saben que América Viva está con ustedes, hasta la próxima.